Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar esta noche de los altos sueldos de los congresistas en relación con el salario mínimo que tiene la gran mayoría de los colombianos, que es un asunto que por décadas se ha querido eliminar. Bajarle el sueldo a los honorables padres de la patria es un tema con enormes réditos políticos, aunque realmente contribuye poco a la solución de los problemas del país. Esa es la tesis de quienes están contrariando esta iniciativa que hace tránsito en el Congreso de la República. En esta legislatura, el senador J.P. Hernández, que es Jonathan Ferney Pulido, que está representando esta especie de clamor nacional y se propuso bajarle el sueldo a sus compañeros, a los congresistas, quienes entre gabela y gabela pueden llegar a ganarse unos 45 millones de pesos mensuales. Una de las que se queja diciendo que los congresistas son una especie de prostitutas de Hamburgo es la senadora petrista Piedad Córdoba. Los senadores y senadoras trabajamos como las prostitutas de Hamburgo, en vitrina. A nosotros nos ven todo, todo. El espíritu de este trámite en el Congreso ha resucitado, recuerden ustedes, ese viejo episodio del actual embajador de Colombia en Paraguay, Juan Manuel Corzo, que hace más de 10 años se volvió famoso, célebre, porque siendo congresista decía lo siguiente. Yo ando en un solo carro, Julio, y tengo 3 o 4 escoltas y me toca meterlos porque no tengo cómo pagar gasolina a 2 carros, se lo quiero decir. Y se lo digo con sinceridad. Piedad Córdoba no es la única quejumbrosa, también se suma allí Isabel Zuleta, que es la senadora petrista que se está quejando porque debe pagar un arriendo de 4.6 millones de pesos y un gasto en alimentos de 2.500.000 pesos. Todo porque es vegetariana, a ella tampoco le alcanza el sueldo. En promedio yo me estoy gastando 2,5 millones máximo en los alimentos y soy vegetariana y solo consumo productos orgánicos y soy muy cuidadosa, muy rigurosa, no consumo carnes. En el afán de bajarle el sueldo a los congresistas, apareció una proposición del Centro Democrático, de un senador de ese partido que está proponiendo que los congresistas no ganen sueldo, no les pague el Estado, sino que tengan sueldo de actividades distintas, actividades privadas, y de esa manera conseguir recursos por otra vía. El riesgo es enorme por la posibilidad de que los congresistas legislen en nombre propio, y es bastante alto, teniendo allí un gran componente de conflicto de intereses. Mantener los sueldos altos de los congresistas, permitir que terceros se los paguen, ese es el tema de conversación esta noche y es la discusión que tiene enfrentados a una gran porción en el Congreso de la República. Bienvenidos. El padre de la criatura, del orangután que están denunciando incluso congresistas afines al pacto histórico, es Carlos Meisel. Es senador del Centro Democrático, es el autor de ese artículo que propone que los congresistas no reciban sueldo del Estado, sino que reciban sueldo por otras actividades privadas, aunque la Constitución expresamente lo prohíbe. Lo que se quiere aquí es que cada congresista salga a buscarse el pan con el sudor de su frente, como lo hacen todos los colombianos. Si aquí hablamos de empatía y el cuento de rebajar los salarios es por empatía y nos va a quedar en 27 millones, lo que yo propongo es que no nos paguen, pero que nos dejen trabajar. Esta noche para la discusión, para el debate y la charla a propósito de esta propuesta del famoso orangután, hemos invitado a Ciro Ramírez, es senador del partido Centro Democrático, que es oposición. Senador, buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, María Camila, buenas noches a los televidentes y buenas noches a mi colega, el senador Jonathan Pulido. Gracias por aceptar este diálogo. Jonathan Ferney Pulido es conocido como J.P. Hernández, es senador de la República por el partido Alianza Verde y es el hombre detrás de esta idea que ya empieza a transitar en el Congreso de bajarle los sueldos a sus compañeros. Senador Hernández, un gusto saludarlo, buenas noches.
Buenas noches para usted, para mi colega, el senador Ciro, y a los colombianos que nos están viendo. Quiero comenzar por la parte final de la película, senador Ramírez. Su compañero Carlos Meisel, del Centro Democrático, ¿cuál es la idea que tienen ustedes en el Centro Democrático? Entiendo que a usted le gusta esa propuesta de que los congresistas no sean pagos por el Estado colombiano, es decir, de los impuestos de los colombianos, sino que reciban dinero producto de otras actividades. Esto, primero que todo, para aclarar a los colombianos, no es una propuesta que venga desde antes. La senadora Paloma Valencia y la senadora María Fernanda Cabal en comisión primera nunca presentaron esto. Es más, acompañaron el proyecto. Y los colombianos son testigos desde el 2014. El Centro Democrático ha venido radicando actos legislativos. ¿Por qué? Porque el gran problema del salario de los congresistas a veces no es el monto, que claro que lo es lo que se está logrando con el proyecto del senador Jonathan, del senador JP, sino el reajuste anual. ¿Por qué? Esperemos que el proyecto del senador JP pueda salir adelante. Pero en 3, 4 años vamos a tener el salario de los congresistas por encima de básicamente 30, 35 millones de pesos nuevamente. Y en 8 años llegará a estar por encima de 43 millones de pesos, porque el reajuste, de acuerdo a la inflación, a lo que hace y que certifica la Contraloría General de la República y la firma el presidente. Ahora bien, ¿por qué viene esta propuesta del senador Meisel? No es solamente del senador Meisel, fue una discusión que salió de las mayorías del Senado de la República, que lo hizo el senador Meisel con buena fe, diciendo que no haya reducción, simplemente que no se le pague absolutamente nada a los congresistas y que cada uno tenga su actividad privada con un estricto cumplimiento del conflicto de intereses que existe, que hoy existe ya cuando uno tiene que publicar qué actividades privadas uno realiza por fuera del Congreso. Entonces, eso es como la no exclusividad. Sí. La acompañó la mayoría del Senado y ya varias personas, incluso yo también, hemos dicho que esto el partido promoverá su eliminación en la Cámara de Representantes. El senador Meisel ya también se ha disculpado con los colombianos. Me parece que es una propuesta que no va acorde al centro del asunto, que es generar equidad. Es un mensaje de ecuanimidad entre lo que ganan los representantes de los colombianos y lo que gana el promedio del colombiano. Pero retirar esa proposición, senador Ramírez, ¿es porque se dieron cuenta que era una metida de pata y que no tenía futuro, o porque las acusaciones de boicot, de intentar torpedear esto, terminaron siendo ciertas? Por todo y por qué. Porque la propuesta inicial no es como quedó la reducción, o sea, seguir ganando, que la propuesta es de quedar con el ingreso neto de 19 millones de pesos mal contado, más o menos, redondeado, y también la no exclusividad, que obviamente pues eso no corresponde. Aún así, este tema es un tema que tiene que modificarse desde la Constitución, o sea, requiere de un acto legislativo. Entonces, a través de un proyecto de ley ordinaria no podemos modificar la Constitución, por eso es abiertamente inconstitucional y por eso se promoverá su eliminación. Senador Hernández. Bueno, yo quiero empezar desmintiendo algo que acá estamos hablando. Ahorita yo estaba precisamente en un debate con el senador Carlos Meisel y teníamos ese choque, y es que el senador Ciro es consciente y sabe que cuando uno es coordinador ponente de un proyecto, todas las proposiciones le llegan es al coordinador ponente, y el coordinador ponente decide si las avala o no las avala. Si no las avala, estas proposiciones se tienen que votar. Si las avala, pues irán en un bloque con el articulado. Ojo con la explicación que estoy haciendo, porque acá hay una mentira en la que incluso te han traído a ti. Cuando a mí me llegan las proposiciones, a mí me llega una sola proposición de Carlos Meisel, del senador del Centro Democrático, una sola. A mí no me llegaron 3 ni 2 como lo han manifestado, sino me llega una sola. Y la proposición la tengo acá, yo se la pasé al canal y dice lo siguiente, ahorita yo se la mostraba a Meisel, con puño y letra de Meisel la proposición dice: los congresistas podrán desempeñar otra actividad económica, punto, ya. Entonces, cuando Carlos Meisel se ve inmerso en esta contienda de haber propuesto este artículo inconstitucional, entonces sale a decir: no, es que lo que yo le estoy proponiendo a los colombianos es que no nos paguen. Y yo le digo, ¿en qué momento usted propuso que no nos pagaran si su proposición lo único que hace, valga la redundancia, es proponer
que nosotros podamos desempeñar otra actividad económica. Él ahora sale a decir, no, es que yo estoy proponiendo que no nos paguen y esa ha sido su excusa. Claro, eso suena muy bonito y todo el pueblo colombiano dirá, espectacular que a los congresistas no les paguen, pero no fue esa su proposición. Lo que él metió en lo que se convirtió en un orangután, que nosotros podamos tener otros trabajos. Entonces le digo, ¿dónde está esa proposición que usted dice que pasó de que nosotros no tuviésemos pago? Porque esa proposición... ¿Pudo haber sido un error o usted ve mala fe aquí? Es que nunca llegó esa proposición y ya me comuniqué con Secretaría de Senado y el senador pudo haberla pasado y retirado, pero a mí nunca me llegó esa proposición. Entonces lo que quiero dejar claro aquí es una cosa. Cuando Meisel pasa esta proposición, la pasa consciente de que nosotros nos vamos a ganar un salario inferior al de ahorita, nos vamos a ganar un salario y al mismo tiempo vamos a poder desarrollar otras actividades. Entonces esa excusa que está sacando de que él lo que está pidiendo es que a nosotros no nos paguen, eso no está en esta proposición y no sé en dónde lo está pidiendo, o sea, en dónde, porque no se radicó y yo quiero que me muestre, le decía ahorita, y no tuvo forma de responderme, muéstreme en dónde usted está pidiendo que no le paguen a los congresistas. No, Senador pero Ramírez. yo lo acabo de decir, senador, porque es que si usted revisa el discurso, él lo que dijo es que no nos pagaran nada. La proposición radicada fue como quedó aprobado, que es con la disminución de 19 millones, como lo acabo de decir. Ahí está. Con los 19 millones y la no exclusividad, que está mal. Pero el discurso fue, o lo que nosotros votamos era que cuando se propuso que no se votara, que no se ganara absolutamente nada y que cada uno trabajara en las actividades particulares. Perfecto. Y que además se dijo, es abiertamente inconstitucional porque habría que modificar la Constitución y lo dijeron muchos senadores. Yo fui el primero que lo advertí, pero senador Ciro, reconozcamos aquí que podemos decir muchas cosas de palabra. No, yo soy el primero que lo dije. Nosotros podemos coger una constancia y decir lo que sea, pero lo que vale es esto. Yo soy el primero que lo dije, no fue lo que quedó. ¿Quiénes estaban acompañando al senador Meisel en la idea de que los congresistas tuvieran una actividad diferente? Toca mirar el Twitter del senador JP, que ahí están, él sacó claramente todos los senadores de todos los partidos que votaron a favor, pero entonces ahí sí, es que de todos los partidos votaron Ahí a favor. está, creo que está su compañera, la senadora Paloma Valencia. Quiero que la escuchemos a ella hablando, dando la referencia, la explicación de su voto apoyando a su compañero Carlos Meisel. El artículo es absolutamente inconstitucional, no genera ningún vicio, se va a caer el artículo. Creo que simplemente se trata de un acto de cortesía que es muy común con un senador nuestro sobre un tema que nosotros propusimos. Están votando por cortesía, senador Ramírez. Es decir, dicen abiertamente que saben que es inconstitucional. Quiero preguntarle, porque es lo que está acusando la congresista Jubinao, Katy Jubinao, diciendo esto es un boicot. Lo que buscan es que la Corte, tal vez se lo leía a usted también, senador Pulido, lo que quieren es que la Corte tumbe este proyecto y que definitivamente en el Congreso no pase la reducción o que la Corte tumbe la reducción de salarios de los congresistas. En ningún caso se caería el proyecto, porque es un artículo. Lo que sería inconstitucional es el artículo de la no exclusividad de los congresistas. Si cualquier demanda recae sobre el proyecto de ley, se declararía inconstitucional el artículo, no el proyecto de ley, porque el centro o lo que se busca con el proyecto es la reducción de salarios. Y la no exclusividad es un tema completamente ajeno donde se caería. Y aún el Centro Democrático lo ha dicho y lo ha repetido, es que la Cámara de Representantes solicitará su eliminación y el senador Meisel ya pidió disculpas. Pero lo que hemos dicho nosotros es que tanto en comisión primera, el Centro Democrático y el senador JP es testigo, si el Centro Democrático propuso esa proposición o algo parecido. Senador Hernández. No, en ningún momento. En comisión primera el Centro Democrático pues apoyó, así como también el Pacto Histórico, este proyecto de ley. Lo que veo es que pues en esta proposición se une nuevamente pues el Pacto Histórico con congresistas del Centro Democrático y de otros partidos, hasta el Partido Alianza Verde al que yo pertenezco. El presidente del Senado, Iván Name, votó este orangután. Iván Name estaba furiosísimo el día del debate, el último debate. De hecho tuvimos un choque porque a él no le parece que a los congresistas les deban reducir el salario. Entonces, cuando el senador Ciro dice que se caería solamente el artículo, está en toda la razón. O sea, el proyecto no lo tumbaría la Corte por este artículo, tumbaría solo el artículo. ¿Saben cuál es el peligro? Que es el que nosotros estamos advirtiendo, que los representantes a la Cámara se emocionen con este caramelito y decidan votarlo a favor. Entonces,
creando como que esa idea de que el proyecto de nosotros lo hicimos entonces para favorecer más a los congresistas que incluso para reducirle beneficios. ¿Qué es lo que quieren los colombianos? Que hoy los senadores y los representantes ganen un poco menos. Pero el escenario es que lo van a retirar en Cámara, es decir, bueno, para que no lleguen a es la votar. solicitud que hoy manifiesta, yo hasta ahora me entero, el senador Ciro Ramírez, que van a hacer para que en Cámara lo retiren. Por supuesto que allá vamos a estar nosotros también solicitando que los congresistas retiren este artículo que es bastante inconstitucional. Tendría que llegar justamente a la Cámara de Representantes. Pero para cerrar el capítulo de esa proposición de su compañero, el senador Carlos Meisel, quisiera cerrarlo preguntándole, senador Ramírez, ¿en qué actividades se imaginaron ustedes que podría trabajar un congresista? ¿Haciendo qué? ¿Asesorando a quién? ¿Trabajando con quién? La verdad, yo no propuse ni hablé. Mi tema siempre ha sido el reajuste del salario de los congresistas, que ha sido el proyecto que ha radicado el Centro Democrático. Lo que le entendí al senador Meisel es que poder participar de juntas directivas, en las actividades privadas que algún congresista tenga de alguna empresa familiar, etcétera. Es lo que yo le entendí en el discurso. Usted me dice el senador Meisel está arrepentido. Esta mañana lo escuché en Blue Radio en una entrevista diciendo que pedía incluso excusas a los colombianos por este artículo, por esta proposición que él mete en la discusión de la reducción del salario. ¿Hicieron ustedes al interior del Centro Democrático algún tipo de conversación? ¿Alguien le dijo, hombre, creo que te estás equivocando? Ayer tuvimos una reunión con el senador Meisel para analizar la propuesta. Primero, su inconstitucionalidad. Segundo, pues que obviamente estaba generando un tema de afectar un proyecto de ley que el Centro Democrático ha venido proponiendo y se nos está, digamos, distrayendo la idea original del Centro Democrático, que era la reducción del salario. El Centro Democrático ha propuesto congelarlo, reducir el 25%, reducir el 20%, el impuesto, tanto que lo hizo el presidente Duque en pandemia, que fue el 20% de un impuesto al salario de los congresistas. La Corte Constitucional tumbó el decreto, pero lo hemos intentado de todo. El senador JP le consta que el acto legislativo no lo agendaron en la Comisión Primera de la Cámara y se cayó. En la discusión de todos los partidos tratando de ponerse de acuerdo, la propuesta del Centro Democrático, porque acuérdense que cuando comenzó esto era que si en el 2026, que si ya, que muchos no querían ya, la propuesta del Centro Democrático era ya, a través de un impuesto que era lo más rápido. Incluso en la reforma tributaria era aumentar para que fuera una reducción real del salario de los congresistas. Tanto así que se hizo con el aumento del impuesto de renta de personas naturales, donde ya se nos está teniendo una reducción de 4 o 5 millones de pesos el salario de los congresistas en el 2023. Entonces, tenemos la reducción de 5 más 8, que son 13 millones más lo que paga cualquier persona de declaración de renta, que puede ser incluso mucho más. Lo importante acá era no distraer que la idea original de reducción del salario de los congresistas era del Centro Democrático. Le dijimos, proponiendo la no exclusividad se pierde la idea original, que ha sido una bandera del Centro Democrático, de decir, ahora, tras de que hemos venido proponiendo esto hace más de 10 años y vamos a quedar como el partido que está proponiendo la no exclusividad, donde distrae completamente y desvía la idea original de una bandera del partido. Ahora sí, senador Hernández, hablemos de cuál es la propuesta, porque usted está traduciendo en el Congreso lo que muchos, incluso en sectores populares, se preguntan o anhelan, que es la reducción del salario de los congresistas. Para comenzar por el derecho, ¿cuánto gana un congresista de la República? Bueno, un congresista de la República, antes de las deducciones, tiene un salario de 43.418.537 pesos. Eso está dividido en 3 factores. La composición de ese ingreso aparece en la ley cuarta, que es la que nosotros estamos modificando. La ley cuarta tiene claro que nosotros recibimos una asignación mensual de 10.498.210 pesos. 10 millones y medio, para que los colombianos vayan haciendo cuentas en su cabeza. 14.256.000 de la prima especial de servicios y 18.663.000 de gastos de representación. Esos son los ingresos, los tres factores que componen el ingreso total de un congresista. Ahora, vienen unas deducciones. Claro, en el debate en el Senado, la mayoría de los senadores se quejaban por esas deducciones y decían, pero es que a nosotros nos quitan mucho. Pues claro, si un colombiano se gana 5 millones, pagará impuestos sobre esos 5 millones. Si se gana 100 millones, pagará impuestos sobre esos 100 millones. Entonces, a nosotros nos hacen estas deducciones. 1.736.000 pesos aporte a salud, como todos los colombianos pagan salud. 2.767.000 aporte a pensión. 2 fondos de solidaridad, cada uno de 434.000, o sea, los dos suman 868.000, y un impuesto de retención en la fuente
actualmente de 10.686.000 pesos, según esta colilla que me entregó Registro y Control de Administración de Senado. Total 16.059.000 pesos, llegándole neto a la cuenta del senador 27.359.000. Aquí quiero hacer un paréntesis. Habrán senadores que digan, venga, pero es que a mí no llegan 27, a mí me llegan 27.300.000. 59.464 pesos para ser más exactos. Otros les llegará menos, ¿pero por qué? Porque tienen una hipoteca, porque compraron un carro, porque están pagando X o Y cosa que compraron. Un sueldo, es decir, para la actividad de congresista, un sueldo de 27.359.464 pesos. A usted, este es su primer periodo en el Congreso. ¿A usted le parece un sueldo alto? A mí me parece un sueldo más que suficiente para un congresista, no habría por qué quejarse. O sea, ahí está incluido los gastos de representación, la prima especial, y ese salario alto de 27 millones es el que nosotros queremos bajar. O sea, ese salario neto que ahorita está entrando se convertiría en 19.232.000, eliminando la prima especial de servicios. Mire, desde el año 98 han presentado estos proyectos. Han sido en total 24. El que yo presento es el número 25. Tiene razón el senador Ciro Ramírez, el Centro Democrático ha presentado varias iniciativas, creo que 4 en total, pero también lo ha hecho el Partido Liberal, el Conservador, la U, Pacto Histórico, y a lo que quiero llegar es que nunca se les había ocurrido tocar la prima especial de servicios que fue puesta en el 2013 por el presidente Juan Manuel Santos vía decreto. Esta prima especial de servicios de 14.256.000 es la que nosotros queremos eliminar. ¿Cómo es posible que nosotros estamos recibiendo 10 millones y medio de salario, más 18 millones de gastos de representación, y todavía recibamos mensualmente ese regalito, ese bono, esa prima especial de 14 millones? Pues por ese lado es que nosotros decidimos irnos y eliminarla modificando la ley. Senador Ramírez, ¿a usted le gusta esa idea? Bajar, esos son un poco más de 8 millones de pesos, pasar de 27 a 19 millones de pesos, que es la propuesta del senador Hernández. ¿Le gusta esa idea? María Camila, primero que todo hay que aclarar a los colombianos, ya existe una reducción con la reforma tributaria del año pasado, que nosotros acompañamos que los que tengan más paguen más. Nosotros ya tuvimos una reducción de más o menos casi 5 millones de pesos, nueva este año, más los 8 millones con el proyecto del senador JP. Y yo quiero también decirlo, puede tener muchas iniciativas, las últimas iniciativas que yo haya visto en el Congreso son del Centro Democrático, yo no vi ninguna iniciativa de otro partido político. Y lo otro, tan se hizo realidad que intentamos tantas veces que en el gobierno del presidente Iván Duque se hizo una reducción del salario de los congresistas de más de 7 millones de pesos, que era el impuesto solidario, y lo tumbó la Corte Constitucional. ¿Por qué? Por muchas razones de inconstitucionalidad, porque no estaba para los otros, bueno, etc. Entonces el punto es que nosotros ya hicimos una realidad, que tuviéramos una reducción de más de 7 millones de pesos con el impuesto solidario, que era lo que queríamos hacer con la reforma tributaria y que queríamos hacer también con este proyecto de ley, que era un acuerdo entre muchos partidos que al final no quedó. Pero, María Camila, yo quiero repetirle algo a los colombianos para que les quede claro. El senador JP está diciendo algo que es muy cierto. Aquí hay algo aparte que decía, no hemos mirado, pues claro que habíamos mirado, era una reforma tributaria y listo, un impuesto para los congresistas y hay una reducción. ¿Por qué digo que hay un problema en esto? Como se está modificando una ley marco, que es un trámite ordinario, como una ley ordinaria, son solamente 4 debates. ¿A qué voy con esto? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Esto se aprueba en un mes, 2 meses, 4 meses, el próximo año cuando se apruebe. El próximo año, más o menos en el mes de agosto, la Contraloría General de la República le dice a todos los colombianos que el aumento de todos los servidores públicos es X porcentaje. Y se acordarán de mí que en agosto del próximo año, todos los congresistas vamos a hacer lo peor en el mundo, porque con una inflación proyectada para el próximo año de 9,5, del próximo año está proyectada a supuestos macroeconómicos del presupuesto del próximo año del 6. Entonces el aumento tendrá que ser por encima del 6. Entonces será un aumento de más o menos 3 millones de pesos. Quedamos con el proyecto de JP en 19. Aumenta el próximo año 3 millones de pesos, quedamos en 22. El próximo año otro aumento de 2-3 millones en 25. Estamos hablando que un promedio de 2 a 3 millones es el aumento de un congresista al año. Entonces lo que les quiero decir es que en 4 años, en un cuatrenio, vamos a estar aumentando el salario de un congresista 10 millones de pesos. Que lo que yo voy es, hay que sacar adelante este proyecto de ley. Pero no podemos dejar de lado, y eso es una alerta al Congreso, de decir, ya,
se hizo la reducción al Congreso. Y no hagamos nada, porque ya lo hicimos, no hagamos nada con reformar la Constitución y ajustar muy bien el aumento anual del salario del congresista. Senador Hernández. Está mal hecha la cuenta. Y vamos a hacerlo aquí. Ya sacó la calculadora. No, pero el último año, pero- año aumentó 4. Por eso sí, pero está mal hecha por lo siguiente. Su merced habla de los 19 millones que nosotros vamos a recibir. Y dice que aumentarían 3 a esos 19. Pero resulta que. No es 19, estoy hablando del neto. El neto, exacto, sí, a eso sí, voy. sí. El 19 es Sí. el neto. 19, Pero es que... pero espérame. es que yo, espere, yo le aclaro ahí. Lo que yo estoy hablando es ingreso neto. Pero lo que le cuesta al colombiano es 43. Cosa que se va para cesantías, vacaciones, pensiones, fondos solidarios. Total. El colombiano está pagando impuestos. Ok. Y le cuesta. ¿A usted el sueldo sí le alcanza? Me perdona la pregunta, senador Ramírez. ¿El sueldo le alcanza? Claramente. Y lo que yo digo, María Camila, es que claro que es alto. Cuando estamos hablando que el promedio del colombiano o la mayoría de colombianos no gana un salario mínimo. Y la gran mayoría de los trabajadores formales gana hasta 3 salarios mínimos. ¿Cómo no va a ser alto 27 o 25 o 19? Senador Hernández. Senador Ciro, el último aumento fue un poco más de 4 millones de pesos. La inflación completamente Eso es lo que arriba. le cuesta a los colombianos, Listo. independientemente de cuánto nos ingrese. Pero déjame explicar. Entonces, estamos hablando de 19 netos. Cuando hagan un aumento, que su merced dice de 3 millones, este aumento, esos 3 millones no van a lo neto, sino al De acuerdo. salario general, que sería de 29 millones de pesos. Al no ir al neto, sino ir al salario general, entonces lo que se sumaría al neto es muchísimo menor, no son 3. Claro, si su merced empieza a sumar el aumento al precio neto, el aumento del general, entonces se ve un aumento supremamente amplio sobre el valor neto. Aclaro. ¿Me entiende? O sea, son dos valores. Son dos valores. aclaro. No lo sumé, no era sumarlos a los 19, sino sumarlos a los 29. Exacto. Los 19 es los que le ingresa al congresista Ajá. con el proyecto JP. Pero en realidad es 29. ¿Por qué? Porque ahí está la retención en la fuente, que es el impuesto de renta anticipado que pagan los senadores, más la salud, más las pensiones, más las vacaciones, las cesantías, interés a las cesantías, todo eso. Eso es lo que verdaderamente le cuesta al colombiano, 29 millones con el proyecto de JP. Usted- Si el aumento del próximo año, con la inflación proyectada del próximo año, el aumento estará en casi 4, más o menos 3 millones y medio. Entonces volveremos a quedar en 32 millones que estábamos hace muy poco. Y así cada año estaremos otra vez en 43 millones en menos de 10 Déjame años. ver, Senadora. para dar una claridad. Entonces, yo tengo las cuentas completamente claras. De 29 millones, si subieran 3 millones más, entonces daría 32 millones. Pero resulta que esos 32, aparte de los 9.900.000 que ya le quitarían a los 9, también quitarían 1 millón más por los 3 millones que entraron. Entonces ya no serían 3, sino 2, y de esos 2 también descontarían el aporte a pensión que sube, el aporte a salud que sube y los fondos de solidaridad. O sea, no podemos decirle al colombiano que nosotros el otro año vamos a ganar otros 3 millones más, porque en realidad cuando se le hagan las deducciones será No. 1.500.000. No, es que lo que yo otra vez repito, yo no estoy hablándole a los colombianos lo que al congresista le ingrese después de todas las deducciones, descuentos y demás. Estoy hablando de lo que le cuesta al colombiano costear, pagar impuestos por un congresista, que es 29 millones. Y el aumento será total de los 3. Ya después vendrán los descuentos, deducciones, etcétera, todo lo que sea, pero lo importante es decirle al colombiano cuánto le cuesta un Me congresista. causa curiosidad el número de veces que se ha intentado esto en el Congreso. Usted 25. dice, la mía es la número 25. ¿Qué le hace pensar a usted, senador Hernández, que esta vez sí va a ser posible? Usted que es, me disculpa, nuevo en el Congreso, se está estrenando en el Congreso y se está enfrentando, ya usted lo ha visto, a personas que dicen no me alcanza porque mi mercado vale tanto, mi arriendo vale tanto. La senadora Piedad Córdoba, que hace parte del centro del partido del Pacto Histórico, que es la coalición de gobierno, también diciendo que es que aquí se están inventando para mostrar al vulgo, para mostrarle a la gente que el Congreso sí es vigilado. ¿Qué le hace pensar a usted que en esta oportunidad sí? El cambio que le hicimos. Miren, las estrategias que han utilizado para hundir esos 24 proyectos anteriores han sido las siguientes. La primera, romper el quórum. Entonces, al romper el quórum, no crea que es tan fácil, porque el presidente del Senado dice, voy a agendar el debate. Si se rompe el quórum, viene el presidente del Senado, al no haberse iniciado el proyecto, puede no agendarlo para el próximo, porque la única obligatoriedad que tiene el presidente de continuar el agendamiento de un proyecto es que este proyecto haya iniciado. Entonces, lo primero que hacen es romper el quórum.
Cuando ya no logran por el lado del quórum y se arma pues el quórum es decisorio, entonces empiezan con los impedimentos. Y ojo a esto ha sido clave para tumbar los 24 proyectos anteriores. Declararse impedidos por violación de derechos adquiridos o por legislación en causa propia. ¿Saben algo? Nosotros sabíamos que podíamos llegar a lograr sacarlo vivo del Senado, este proyecto, como lo logramos, pero en Cámara de Representantes es a otro cuento. O sea, yo llevo 1 año y unos meses en el Congreso y cuando he ido a Cámara de Representantes a pelear algún proyecto o a hacer alguna intervención, allá es a otro cuento porque allá es el doble de congresistas de lo que tenemos en el Senado. Entonces lo que hicimos fue jugarnos una estrategia. Nos pasaron una proposición para que la vigencia cambiara de que fuera inmediata su realización a la vigencia 2026. ¿Saben por qué la acepté y por qué la avalé, aún siendo autor de este proyecto que pedía que fuera de manera inmediata el descuento? La acepté para mandársela a los congresistas de la Cámara completamente desminado. Ojo a esto, ya los congresistas de la Cámara, los representantes, no podrán sacar excusas ni presentar impedimento de que estamos legislando en causa propia o que yo no puedo porque esto es inconstitucional porque viola mis derechos adquiridos. Ya no podrán hacer eso porque estamos aprobando un proyecto que entrará en vigencia en el año 2026. Eso me lleva a pensar que sí es posible que aprobemos este proyecto. Bueno. Y representantes me han dicho, JP, ya lo vimos como quedó, y como quedó, creemos que lo podemos apoyar. Lo veo muy optimista, todavía le falta mucho camino a esta proposición en el Congreso de la República, donde tiene detractores, desde afines al gobierno, como opositores al gobierno, como la senadora Karina Espinosa, que es liberal, y le sacó los trapitos al sol a sus compañeros, diciendo que le avisen a ver si les sirve o no ser congresista, venir a trabajar. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Yo tengo ganas de servirle a mi país, de servirle a mi departamento, pero creo que todo el que trabaja tiene que tener derecho a su remuneración, y yo creo que ya este debate está bueno de populismo que viene desde el 2014. Estoy segura que nadie quiere que le bajen sus salarios aquí en el Congreso, y yo creo que son unos derechos adquiridos, y todos los que estamos aquí aspiramos bajo unas condiciones y decidimos si nos servía o no nos servía esa condición. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca discutiendo, trayendo a esta mesa la conversación que se está dando en el Congreso de la República y en las redes sociales. Allí hay una garrotera por cuenta de la idea del senador J.P. Hernández de bajarle el sueldo a los congresistas. Senador Ramírez, ¿usted cree que eso tiene futuro en el Congreso de la República viendo los antecedentes? Pues yo pienso que el hecho que haya pasado del Senado puede uno darle un buen pronóstico al proyecto. Como lo dice el senador JP, este proyecto nunca ha salido por el tema del quórum o por lo que sea, o porque el presidente de la célula específica no lo quiere agendar. Por muchas razones no avanzaba. Y creo que el hecho que haya pasado el Senado, eso va a ser mucho más fácil a la Cámara, y además le queda una presión muy grande que el Senado ya haya aprobado el proyecto. Y lo más importante, que creo que debería el senador JP pensarlo, que sea desde ya. Nosotros votamos en contra, el Centro Democrático votó en contra que se fuera hasta el 2026, porque creo que es algo que los colombianos quieren. Es un tema, yo siempre he dicho, esto no arregla el país. Cuando usted ve a sus compañeros, la senadora Zuleta, la senadora Espinosa, etcétera, etcétera, quejarse y decirle a unos colombianos, muchos que sobreviven con un salario mínimo, decir es que no me alcanzan 27 millones de pesos, ¿usted qué piensa? Pues yo pienso que eso es una gran ofensa, sobre todo para el colombiano promedio. Y creo que como senadores y representantes de los colombianos deben entender que la mayoría de colombianos hoy sobrevive con menos de un salario mínimo. Menos de un salario mínimo. Que digan que es que no pueden vivir con 27 o con 19 o con 15, eso es una ofensa contra el colombiano. No por eso tengo que decir que es que un colombiano en una empresa X privada no tenga que ganar bien, no esté bien remunerado. Ojalá todo el mundo esté bien remunerado, pero ojalá todo el mundo lo estuviera. Pero si somos representantes de los colombianos, no tiene lógica que haya una diferencia tan abismal entre los colombianos o el promedio del ingreso del bolsillo de los colombianos y sus representantes. No tiene ninguna lógica. Muchos se preguntan, senador Hernández, ¿cuál es la razón real o verdadera o el sentido de embarcarse en esta aventura? Reducirle el salario a los congresistas, disminuir la corrupción, que ganen todos por igual, llevarlos a todo un mismo escenario laboral frente a los colombianos de a pie. ¿Cuál es la razón real? Pues es una deuda
que se tiene con el pueblo colombiano desde hace décadas. O sea, es que lo dije inicialmente, desde el año 98 se presenta el primer proyecto para reducir el salario de los congresistas. Y mientras los colombianos han estado pidiendo que esto ocurra y han estado esperando que esto sea una realidad, lo que estamos viendo es que el salario aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Y si no hacemos este proyecto una realidad, en 6, 8, 10 años un congresista ya ganará entonces cerca de 100 millones de pesos. Es una cosa impresionante según las cuentas que nosotros tenemos. Entonces es importante que nosotros le respondamos a esa promesa que muchos hicieron en campaña. Entre esos la coalición del Pacto Histórico, que salieron a negarlo ahorita. Nosotros no prometimos eso. Y ahí tengo yo la prueba de un video oficial de campaña, un comercial donde dicen voten por el Pacto Histórico a la Cámara y al Senado que le vamos a bajar el salario a los congresistas. Pero del Pacto Histórico usted tiene varias quejosas, la senadora Zuleta, pero quiero que escuche la congresista Piedad Córdoba, que ella es una muy distinguida senadora del Pacto Histórico, que no solamente dice, se compara a ella diciendo los congresistas somos como las prostitutas de Hamburgo. La comparación es porque allí las prostitutas están en vitrina, muy seguramente ella haciendo el símil diciendo que los están escrutando, que los están vigilando, pero da al final de esa declaración un dato que puede ser también parte de la almendra de esta discusión. Si es que aquí sabemos que hay gente que no viene por el salario, aquí hay gente que viene por los negocios que tienen. Como hay gente que ni siquiera recibe el salario, lo reciben sus movimientos o sus partidos. Parte de la ofensa, senador Ramírez, de el común con los congresistas es que no trabajan, que hay mucha corrupción, que es que tienen unas condiciones de privilegio por encima de las personas del común, del colombiano promedio. Y quiero detenerme en esa declaración de la senadora Piedad Córdoba que dice, es que aquí muchos no vienen por el salario, vienen por sus negocios, es decir, vienen a trabajarle a multinacionales, a empresas públicas, a empresas privadas. ¿Esto cambia en algo, reducirle el salario, cambia en algo ese panorama, esa percepción o realidad en muchos casos que hay frente al Congreso, a los congresistas? Yo creo que no. Yo creo que esto no va, digamos, a combatir la corrupción. El hecho de combatir la corrupción lo hace la publicidad de las actuaciones del congresista, a quién representa, los conflictos de intereses, la publicación de la declaración de renta, la publicación de qué aportes a la campaña ha tenido. Todo esto que se ha venido haciendo con diferentes proyectos de ley que ya son ley de la República son las que permiten la publicidad y la transparencia, la información, y de lo que hace un congresista es lo que evita la corrupción. Esto del salario es algo que ha pedido los colombianos, como dice el senador JP. Es un tema, una deuda que se ha tenido con los colombianos, que exista un poco de equidad, por lo menos un poco, porque igual vamos a seguir ganando 19 millones más el aumento anual. Entonces, es un poco de equidad y dar un mensaje. Ya se ha dado con la reforma tributaria, en la época de pandemia con el impuesto solidario, ahora con este proyecto de ley, y por eso acá pues a JP, que ha tenido la iniciativa y que ha sido una bandera también de él, pues, y ojalá sea de todo el Congreso, no dejemos de lado el tema del acto legislativo para moderar ese reajuste anual. ¿Qué tan cierta es esa frase final de Piedad Córdoba? Que allá no van muchos o algunos por el sueldo ese que usted quiere rebajar, sino por negocios. Bueno, a mí la verdad no tengo como tal cómo probar estos argumentos. Si ella conoce, debería denunciar. Yo creería que sí. O sea, en mi opinión personal, yo creería que sí, que está diciendo la verdad. Se mueven allá muchos intereses, pero no puede caer en un delito por omisión. Cuando yo recién ingreso al Senado de la República y encuentro que en el Canal Congreso se están malgastando 8.000 millones de pesos, yo pongo la denuncia y por esto tiene un proceso abierto el senador Roy Barreras, siendo presidente del Senado en la Corte Suprema de Justicia. Si esto está ocurriendo allá adentro y la senadora Piedad Córdoba tiene el conocimiento de cuáles son esos senadores o representantes que van allá a hacer negocios, oiga, que los denuncie. Porque yo hoy lo digo con claridad, si fui capaz de denunciar este tema de los 8.000 millones de pesos y que se le abriera un proceso en la Corte Suprema de Justicia al presidente del Senado, Roy Barreras, si yo llego a tener conocimiento de otro congresista que yo lo vea o lo encuentre en un tema de corrupción, claramente lo denuncio. Mi invitación es para que la senadora Piedad y los congresistas porque no es la primera que lo ha dicho, ya otros congresistas han dicho, no, es que acá no vienen por el salario, hay otros haciendo negocios, pues bueno, denúncienlos porque sin duda alguna los senadores están violando el artículo 180, el 181 de la Constitución y claramente cometiendo corrupción.
Aquí se abre una ventana muy interesante, una discusión alrededor de cómo y qué tipo de trabajos están haciendo los beneficios que están recibiendo los congresistas, y hay una claridad que me parece pertinente, senador Hernández, de la UNP, hablando de los beneficios, hablando de los privilegios que reciben los honorables congresistas, los honorables padres de esta patria. El año pasado había 50 parlamentarios con combustibles. Este año hay solamente 18, ¿sí? Han bajado bastante. Todos han sido bajo la administración anterior. Yo no he dado ni una sola autorización. El doctor Miguel Uribe Turbay, que fue el que presentó esta queja ayer, tuvo combustibles durante el año 2022. Allí hay beneficiados de las antiguas FARC, que es el Partido Comunes, del Centro Democrático y otros como senadores afines al pacto histórico. Senador Hernández. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para hacerle una invitación y una solicitud al director de la UNP, este director izquierdista que se me está haciendo como el despalomado. Le pasé un derecho de petición en donde quiero que me entregue oficialmente los nombres de esos congresistas, senadores y representantes a la Cámara que están recibiendo ese beneficio de gasolina y peajes. Necesito ese derecho de petición, que me lo respondan en los términos de la ley. Es una obligación que tiene la UNP, porque Colombia deberá conocer los nombres, ojo con esto, María Camila, y colombianos, no solamente de los que están recibiendo, sino de los que recibieron este beneficio el periodo pasado con la platica de los colombianos, porque yo ya tengo nombres, solamente que estoy esperando el documento oficial. Deme uno. Se van a sorprender. Deme un nombre. Bueno, uno de esos candidatos que está ahorita, de la izquierda, muy reconocido, y yo quiero que Gustavo Bolívar. Bueno, vamos a ver qué dice el derecho de petición, porque es que yo también, cuando hago una denuncia, me gusta con las pruebas. ¿Ese candidato es Gustavo Bolívar? Por eso voy a esperar que la UNP sí, esa sonrisa me entregue ese derecho de petición. Vamos a ver, y vamos a ver si el presidente no le alcanzaba. Y vamos a ver si el presidente de la República, vamos a ver si el presidente de la República, Gustavo Petro, que tanto se abandera de querer al pueblo y a los pobres, también se aprovechaba de los colombianos para que le pagaran la gasolina cuando era senador de la República. Yo quiero ver eso. María Camila, yo quiero contar a los colombianos que cuando esta discusión surgió en el Senado de la República, la defensa, por ejemplo, de la UP, de las congresistas de la UP como la senadora Aida Bella o la senadora Quiroga, era que es que la UP estuvo a punto del exterminio. Yo quiero recordarles que el Partido Liberal y el Partido Conservador tuvieron más muertos, más asesinatos que la UP en esa época. Y hoy yo no veo que todo el Partido Conservador o todo el Partido Liberal tengan gasolina y peajes. A lo que voy es, se escudaban que porque todo esto era un programa especial. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, que 27 millones de pesos no les alcance para pagar su propia gasolina y los peajes a donde transiten con su vehículo. Además de los tiquetes que les dan para sus viajes al territorio. Entonces yo lo que veo es que se estén escudando hoy por un programa de protección que, como se dijo en el Senado, ahí no tenemos nada que ver y no se está tocando y no se está discutiendo. Al que tengan que proteger, que lo protejan, si hay razones de seguridad. Pero eso es una cosa, y que saquen ese argumento para decir que con 27 millones de pesos de ingresos netos no les alcancen para pegar su propia gasolina y sus propios peajes. Yo quiero añadir algo ahí, es que cuando Corso era congresista de la República y salió a decir que a él no le alcanzaba para pagar la gasolina de sus vehículos, los primeros que salieron a crucificarlo es los que hoy son congresistas de izquierda y de gobierno. Ellos salieron a crucificar a Juan Manuel Corso cuando salió a decir que no le alcanzaba para la gasolina. Pero ahí es donde yo hago la puntualidad. Yo quiero ver si mientras ellos estaban criticando a Corso, ellos estaban recibiendo ese beneficio. Si Gustavo Bolívar, siendo senador de la República, estaba recibiendo ese beneficio. Si Gustavo Petro, siendo senador de la República, estaba recibiendo ese beneficio. Porque es una sinvergüencería que recibiendo un salario tan alto, nos ganamos 37 veces lo que se gana un colombiano de a pie, no tengan para pagar la gasolina y se la tengan que pagar los colombianos. Porque los colombianos deben saber que cuando la paga la UNP,
que es del Estado, la están pagando en los colombianos, gasolina y peajes. Y el Congreso a través de un convenio, es lo mismo. Estamos en Zona Franca hablando, fíjense ustedes, de esta discusión de beneficios, de prebendas que tienen los congresistas en medio de la discusión de si se debe o no, si se va o no a reducir el salario a los congresistas de 27 a 19 millones de pesos. El motivo de los beneficios ha sido también tema de controversia entre el director de la UNP y un congresista del Centro Democrático, Miguel Uribe, que lo está llamando mentiroso. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. El director de la UNP miente. Con el afán de proteger y defender a sus amigos de las FARC y del Pacto Histórico, está diciendo cosas que no son ciertas. Nunca como senador he recibido un solo centavo para pagar o la gasolina, viáticos o peajes de mis esquemas de seguridad. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca discutiendo los salarios, los beneficios de los congresistas que tienen enfrentados a varios, incluso en la misma coalición de gobierno, que antes, cuando eran oposición, les parecía muy bien reducir los salarios, quitarles prebendas, pero hoy son los principales quejumbrosos, los principales que están en contra de esa proposición. Senador Hernández, su reflexión final alrededor de esta discusión, de esta iniciativa. Le deseo mucha suerte en su iniciativa a propósito. Bueno, muchas gracias. Yo tengo fe que ahora sí lo vamos a lograr. El escenario es diferente a lo que era en años anteriores. Hoy los colombianos se interesan por estar pendientes. Le cuento algo, yo estaba transmitiendo en vivo por mis redes sociales y tenía en una sola red 7.000 personas conectadas viendo el debate de reducción de salarios. El canal Congreso tenía apenas 200. ¿Y eso qué le dice? Pues eso me dice que los colombianos están pendientes a ver si los congresistas van a cumplir o no, porque empezaron a pasar factura. Los colombianos empezaron a entender que lo que más le duele a un congresista ni siquiera es que le reduzcan el salario, lo que más le duele es el castigo en las urnas. Entonces los colombianos van a estar pendientes. Vamos a ver en estas elecciones regionales cómo van a votar los representantes a la Cámara este proyecto de reducción de salarios. Y quiero cerrar diciendo que el Partido Liberal asume desde ya una responsabilidad impresionante, porque el presidente de la Comisión Primera de Cámara de Representantes y el presidente de la plenaria son del Partido Liberal, y si ellos no agendan el proyecto se hunde por tiempos. Entonces vamos a empezar a hacerle esa presión al Partido Liberal para que estos dos presidentes agenden el debate. Senador Ramírez. O espero simplemente como congresista y como colombiano que este proyecto de ley avance. Creo que es algo que los colombianos han pedido. No arregla en nada lo estructural del país, pero sí es un mensaje de equidad que el Congreso debe dar, adicional a la reforma a la Constitución para que no volvamos a esos salarios estrambóticos de los congresistas. Y lo más importante, que ojalá por lo menos con esto el Congreso se pueda unir y votar de manera unánime. ¿Usted cree que esto los une o los divide más? Yo creo que une, así sea por presión, pero une. Esa proposición que votaron, bueno, terminaron, su compañera, la senadora Paloma Valencia, dice, por cortesía terminé apoyando, pero al final de cuentas, ¿usted no siente que hay un poquito de dolor metiéndole la mano al bolsillo? Yo leo eso, por ejemplo, de la senadora Zuleta. Pues yo pienso que obviamente a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, y así gane 80 millones, que gane 79, o que gane 2 y que gane 1.999.000. Aquí lo importante no es eso, aquí lo importante es dar el mensaje que los colombianos quieren, que es de equidad, ser responsables con lo que le ingresa el colombiano promedio. Es un mensaje que hay que dar y eso debe anteponerse a cualquier interés propio, así le duela al bolsillo, lo que les duela se tiene que hacer y ojalá pase rápido en la Cámara de Representantes. Aquí me están recordando que seguramente a la senadora Zuleta no le alcanza el sueldo porque ella mete allí el arriendo, mete su alimentación como vegana, pero también debe meter allí esa confesión que hizo. No le alcanza porque está financiando campañas políticas a pesar de que eso es prohibido. Llegamos al final de Zona Franca. Senador Hernández, gracias por acompañarnos esta noche en este espacio. En mi despedida quiero decirle a la senadora Karina que si ella ve que después de esta reducción el salario no le sirve, que se vaya y le deje el espacio a un congresista que sí quiera servirle a Colombia. ¿Cuántos tiene así? ¿Cuántos enemigos, si los podemos catalogar de su proposición, tiene en el Congreso? A mí me trataron de HP, un senador se me acercó y me dijo, aquí usted en este momento es odiado por todos, pero lo importante es que yo no fui al Congreso a hacer amigos, yo necesito tener de amigos al pueblo colombiano y que ellos vean en mí un congresista que sí pueda hacer una política diferente. ¿Eso fue en Senado? En Senado, porque hasta ahora vamos los debates de Senado. ¿Quién le dijo esa palabra? No quiero entrar en acusaciones directas y personales, fueron varios senadores, de hecho. Uno de esos me dijo, usted es una... O sea, y no me dijo HP, me dijo la palabra. Y otro llegó y me dijo... Y otro me dijo, ¿qué necesidad tenía usted de ganarse, no quiero decir la palabra,
estos enemigos. Yo creo saber quién es, pero aquí no vamos a repetir ese nombre. Pero déjeme decirles una cosa, por el desayuno se sabe cómo es el almuerzo. Si así le fue en Senado, ya se imagina cómo le va a ir en la Cámara de Representantes. Senador Ramírez, gracias por acompañarnos esta noche. María Camila, gracias por la invitación. También saludo a todos los televidentes. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche el senador Jonathan Ferney Pulido hablando de ese proyecto, el que ustedes muy seguramente van a ver en discusiones, en transmisiones desde el Congreso de la República, la reducción del salario de los congresistas de 27 a 19 millones, más o menos es la cifra a la que pretenden llegar en esta legislatura. Esta es la lista, la van a ver ustedes en pantalla, de los congresistas que firmaron esa proposición que promete el Centro Democrático quitar en la Cámara de Representantes. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, gracias por acompañarnos. Queden con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia.